Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos en Sevilla con la colaboración de Cajasol. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de este foro al presidente del Parlamento de Andalucía, don Manuel Gracia, al que va a presentar el que fuera presidente de la Cámara, don Antonio Ojeda. La tribuna es suya. Señor presidente del Parlamento de Andalucía, señor vicepresidente del Consejo de Gobierno, señores consejeros, autoridades, señoras y señores. Es para mí un honor y una satisfacción presentar ante este foro y esta mañana al actual presidente del Parlamento de Andalucía, don Manuel Gracia Navarro. Y me van a permitir que vuelva muchos años atrás, porque don Manuel Gracia Navarro yo creo que es hoy un ejemplo de presencia en la política española. Yo recuerdo el año 1980, conocí a un político italiano de procedencia democristiana que ocupaba altos cargos en la Unión Europea y me explicaba cómo en Italia la vida política, la experiencia política, se iniciaba desde la concejalía de su pueblo, se iba ascendiendo paulatinamente hasta llegar a diputado, senador y, por supuesto, a ministro o presidente del Consejo de Ministros. Desgraciadamente, en aquella época, le decía yo, en España teníamos una democracia naciente, incipiente, y, por lo tanto, nadie, ninguno de los políticos, excepto los que procedían del régimen anterior, podían presentar una experiencia política. Y el caso de Manolo Gracia es que con 31 años se vio nada más y nada menos que en el primer Senado de nuestra democracia. Un Senado que ha tenido la singularidad en el siglo XX de recordar al antiguo estamento de próceres, porque, sobre todo los que tenemos cierta edad, recordaréis que aquel Senado, junto a los senadores de designación o elección democrática, había 50 senadores reales de designación real. Y Manolo Gracia fue constituyente y vivió aquella experiencia interesantísima donde prohombres de la universidad, de la cultura, del derecho de nuestro país fueron senadores. Pero es que además la experiencia de Manolo Gracia se completaba dada su formación de ser catedrático de instituto y de haber sido durante varios años presidente y secretario general del Sindicato de la Enseñanza de la Unión General de Trabajadores. Después de senador fue diputado en el Congreso y el año 82, como hicimos muchos políticos andaluces, decidimos y él decidió quedarse en su tierra. Su experiencia política es de tal envergadura que ha ocupado desde concejal del Ayuntamiento de Córdoba, portavoz del grupo parlamentario y ha desempeñado 3 de las consejerías más importantes que ha tenido y que tiene el Gobierno de Andalucía. En el primer mandato de Rafael Escuredo y de José Rodríguez de la Borbolla fue consejero de Educación y sentó las bases de lo que después ha sido, a través de estos años, el sistema educativo de Andalucía. Pero es que después, en el segundo mandato, 86-90 de José Rodríguez de la Borbolla, ocupó las 2 consejerías más importantes que tiene el Gobierno andaluz, la Consejería de Gobernación y la Consejería de Presidencia. Y así siguió sucesivamente, siendo concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, portavoz del grupo parlamentario, vicepresidente del Parlamento de Andalucía, hasta que, después de las últimas elecciones, fue elegido presidente. Por lo tanto, tiene una experiencia tan consolidada, tan acentrada y unos conocimientos que ha puesto de manifiesto a lo largo de su andadura política, que yo creo que el Parlamento de Andalucía está en las mejores manos
para que en estos momentos de dificultad y en estos momentos de experiencia esté bajo su dirección. Porque el papel de presidente de un Parlamento, que aparentemente, externamente, pueda parecer fácil y sin complejidades, es todo lo contrario, porque a veces es el propio grupo del que procede el Parlamento el que suele crearle más problemas en la tramitación o en el desarrollo de los asuntos parlamentarios. Pero yo estoy convencido que Manolo Gracia, con esa experiencia, con esos conocimientos que ha puesto de manifiesto a lo largo de estos años, tenemos la seguridad de los andaluces que vamos a tener en esta legislatura un gran presidente y que las dificultades que se ciernen constante y permanentemente sobre la situación, no solamente de Andalucía, sino de España, de Europa y del mundo, yo creo que bajo su dirección encontrará el cauce adecuado para que el Parlamento siga siendo lo que ha sido siempre, lugar de debate, lugar de confrontación, pero al mismo tiempo lugar de control y de fiscalización de los que gobiernan. Por eso, Manolo, la palabra y la tribuna son tuyas. Muchas gracias. Bien, buenos días, vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejeros de Educación y de Justicia, autoridades, compañeros y compañeras diputadas y diputados de la Mesa del Parlamento, señoras y señores. Muchas gracias, Antonio. Antonio Ojeda no solo ha sido presidente del Parlamento de Andalucía, fue el primer presidente del Parlamento de Andalucía. Lo digo porque hay otros aquí presentes y otras que han sido presidentes del Parlamento de Andalucía a los que yo quiero agradecer muy especialmente su presencia, como son Javier Torres Vela, Diego Valdera Sosa y María del Mar Moreno. Y quiero agradecerte, Antonio, tus palabras porque yo aprendí mucho en aquella legislatura, primera. Tenía una experiencia parlamentaria, pero aprendí sobre todo que el papel de un presidente del Parlamento y la vida parlamentaria se basa en dos ideas. La primera, la firmeza en la defensa de las posiciones políticas de cada cual. El Parlamento es la expresión suprema del pluralismo de la sociedad y, por lo tanto, es lógico que haya discrepancias, que haya confrontación política. El respeto a esa diferencia, a ese pluralismo, es clave en la vida parlamentaria y, desde luego, en el papel del presidente o presidenta. Y segundo, que la labor de un presidente o presidenta de Parlamento es también la de dinamizar la vida política. Es también la de hacer que el Parlamento contribuya a que la democracia no se quede solo en las cuatro paredes del Parlamento y que la democracia no se quede tampoco en el acto, por muy solemne que sea, por crucial que sea, ese día de las elecciones en que cada ciudadano y ciudadana depositamos nuestro voto en la urna. Ese es el momento más crucial quizás de la democracia, pero la democracia tiene que ser luego el día a día de los 4 años, cuando las legislaturas duran 4 años, entre elección y elección. Eso lo aprendí de ti, Antonio, y muchas más cosas que me llevarían a mucho tiempo quizá en la intervención. Y yo quiero agradecerte tu presentación, tus palabras y tu ejemplo de aquellos años y, por supuesto, también el de tu ejercicio profesional de tantos años, que ha sido ejemplar para muchos. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a los organizadores del Foro Europa y a las entidades colaboradoras que posibilitan estos encuentros su invitación. Y, por supuesto, darles las gracias a ustedes por su presencia, por el interés que tienen en escuchar mis palabras, porque eso me brinda la ocasión de exponer mi visión de la situación en la que nos encontramos y de las aportaciones que desde el Parlamento de Andalucía pretendemos impulsar en esta legislatura para la necesaria construcción colectiva de soluciones a los múltiples desafíos que tenemos ante nosotros. ¿Y en qué contexto, en qué situación nos encontramos? Porque vivimos momentos de gran incertidumbre, de gran inquietud, y lo que empezó pareciendo una crisis financiera, tras la caída de los bancos de inversión en Estados Unidos hace ya más de 4 años, ha ido extendiendo su impacto a todas las esferas y ha devenido en una crisis que los expertos llaman crisis sistémica,
de dimensiones que entonces eran inimaginables. En nuestro caso, además, en Andalucía, en España, Europa, que precisamente preside el propio título de este foro, a consecuencia de todo ese proceso de crisis que dura más de 4 años, ha pasado de ser el modelo más avanzado de desarrollo económico y cohesión social, porque era referencia para las ansias de libertad y de igualdad de miles de millones de personas, a encontrarse ante una crisis que pone en cuestión su propio ser o no ser, e incluso sus opciones de continuar siendo un polo decisivo en el nuevo escenario mundial. Desde la caída de Lehman Brothers, en agosto de 2008, una cadena de repercusiones sucesivas nos han traído hasta una situación extrema. Se han perdido millones de puestos de trabajo y de empresas. Se lanzan dudas sobre la viabilidad del euro, una de las divisas más sólidas del mundo, hace tan solo 3 años, y se ha llegado a cuestionar el propio proyecto de la Unión Europea como modelo de cohesión social y económica. Los diagnósticos sobre las causas que han provocado esta enorme depresión se suceden a diario en todos los medios y publicaciones. Todos esos análisis parecen tener en común algo: los mecanismos de regulación han fallado. Los controles para un ordenado funcionamiento del mundo financiero y de las políticas económicas de las empresas e instituciones públicas han resultado ineficaces. No han evitado el colapso de un crecimiento que se ha demostrado que era insostenible, con demasiado peso en la pura especulación que buscaba el enriquecimiento rápido. Lejos han quedado los intentos iniciales, al principio de la crisis, de corregir las deficiencias que habían posibilitado que un liberalismo sin control manejara de manera tan irresponsable los intereses de millones de ahorradores, de fondos de inversión y de fondos de pensiones. Recordemos que en el propio seno del G20 se llegó a plantear al principio toda una batería de medidas para resolver el descontrol y la ausencia regulatoria que propiciaron el desastre. Se habló incluso, y fue Nicolas Sarkozy, de refundar el capitalismo. Hoy las cosas han cambiado. Hoy son las presiones del mercado, puro y duro, las que tienen secuestrado al poder democrático e imponen condiciones insoportables para las economías y para los seres humanos de muchos países. Simultáneamente a la eclosión de la crisis, se ha venido produciendo un cambio de paradigma global. ¿Estamos solamente ante una crisis, por muy grave que ésta sea, o por el contrario, estamos ante un cambio de tal magnitud que deberíamos de hablar en puridad de cambio civilizatorio? La crisis ha venido a poner en primer plano algunas de las incertidumbres y de los límites que ya se venían detectando en el mundo tal como era desde la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta innegable que se han producido y se están produciendo cambios de una magnitud y un calado tales que permiten atisbar que estamos viviendo un tiempo de transición entre la sociedad postindustrial y la, llamémosle, por llamarla de alguna manera, neutra sociedad postindustrial. Por citar algunos cambios, desde 1965, año de la constitución del mercado común, hasta 2012, les apunto lo siguiente. La población mundial prácticamente se ha doblado, ha pasado de 3.300 millones de seres humanos a más de 7.000. Europa, que representaba entonces el 20% de la población mundial, representa ahora tan solo el 10%. Hoy, solo 1 de cada 10 habitantes vive en Europa. El 75% del crecimiento del mundo se produce en Asia. Cayó el muro de Berlín, desapareció el mundo dividido en bloques y hoy hemos pasado de aquel paso de la creación de un mercado común que agrupaba a unos pocos países de parte de Europa a un mercado globalizado totalmente, universalmente en todo el mundo. Y han surgido nuevas economías emergentes, Brasil, Rusia, la India, China, que agrupan algo más del 25% del PIB mundial. Y todo ello a la vez acompañado de cambios geoestratégicos como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética, de los países del Este, la propia primavera árabe. Y a todo ello se suma una revolución en las tecnologías de la información y la comunicación que impulsa vertiginosamente el proceso de globalización en todos los niveles. La economía hoy permite que un broker desde Bombay pueda hundir no solo una empresa, sino incluso la economía de un país. Hoy, las nuevas tecnologías de la información y la globalización permiten
que cualquier ciudadano del mundo acceda en tiempo real a la información o a gran parte de la información que circula a través de la prensa digital, de las redes sociales, etcétera. Pero eso también sirve para que el acceso a la cultura, a la formación, hoy sea mucho más fácil, si hubiera voluntad de hacerlo, de extenderlo al conjunto de la población del mundo entero, de lo que lo era hace 40 o 50 años. Y todo ello también podría servir para mejorar la participación de la ciudadanía, la transparencia en la vida pública y en la actividad de las grandes corporaciones privadas. Todo esto es cierto y nos debería permitir reflexionar sobre los rasgos de ese futuro que solo de manera parcial podemos intuir en el presente. Pero la crisis es, además de una oportunidad, de esa oportunidad, un riesgo. Y lo es sobre todo porque está siendo aprovechada y utilizada como coartada para imponer un modelo ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo social, bajo el supremo argumento de que no existe más que una política posible ante la crisis, una política de ajuste duro del déficit, de recortes sociales y de retroceso en los derechos, incluso en los de nueva generación. Es todo un ejercicio de contrabando ideológico, si me permiten la expresión, que convierte en técnicamente inevitable lo que es una mera opción ideológica. La percepción que se va extendiendo entre la ciudadanía es que no hay alternativa, que ante la crisis solo caben los recortes y el sometimiento a los mismos mercados cuya avaricia y afán de beneficios especulativos nos han traído hasta aquí, con lo que se va extendiendo en amplios sectores sociales la resignación, la apatía, cuando no la pura y simple indignación. Seguramente, lo único bueno que tiene, si es que tiene algo bueno, la crisis económica global que estamos viviendo desde hace más de 4 años, es que puede ser también la oportunidad para comenzar a pensar y actuar hacia otro modelo de crecimiento económico y de bienestar social. Oportunidad para cuestionar medios, instrumentos, políticas, para reformar todo lo que sea necesario para poder preservar lo ya conquistado y para superar los errores del pasado inmediato. A mi juicio, no es el estado del bienestar lo que está en cuestión, sino un modelo económico que se ha basado en la actividad especulativa y no en la actividad productiva. Un modelo que ha generado enormes beneficios para una minoría y que tan solo allí donde se han llevado a cabo políticas de redistribución ha permitido mantener e incluso ampliar las dimensiones del bienestar. Ese modelo es el que ha entrado en crisis desde el estallido de la burbuja financiera. Y de lo que se trata, a mi modo de ver, es de poner los cimientos para un nuevo modelo no especulativo, que asegure bajo otras bases el propio modelo del estado del bienestar. Otro modelo, naturalmente, que tenga como fin último una sociedad en la que todos los seres humanos tengan iguales oportunidades para ejercer con plena libertad sus derechos fundamentales. El nuevo modelo, por supuesto, tiene que ser sostenible económicamente. Tiene que garantizar un progreso que no lleve dentro de sí el germen de nuevas crisis sistémicas y tiene que apostar por un crecimiento basado en el conocimiento y en nuevas fuentes renovables de energía. Tiene que ser, además, sostenible socialmente, que garantice los derechos de todos y todas, haciendo de la educación y la innovación la base del progreso de la sociedad. Y tiene, por último, que ser sostenible medioambientalmente para que la explotación de los recursos naturales sea racional y permita darle así una oportunidad a las próximas generaciones. Ese modelo deberá tener en cuenta también la realidad pujante de las nuevas economías de los países emergentes y eso obligará a definir bajo nuevos supuestos los instrumentos y los mecanismos de cooperación y de ordenación económica internacional. Ni el FMI, ese que hoy nos ha dado tan pocas y malas noticias, ni la OCDE, ni la Organización Mundial de Comercio, ni el Banco Mundial, ni siquiera el G20 sirven en su actual configuración para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos todos. Del mismo modo, Europa, la Unión Europea, también deberá cambiar y prepararse para este nuevo mundo multipolar. El proyecto europeo al que nuestro país se adhirió hace 26 años se enmarcaba en un contexto radicalmente diferente al que hoy define la nueva realidad global del siglo XXI. Ese nuevo contexto y la crisis misma reclaman en la Unión Europea un impulso acelerado para poner a punto aspectos fundamentales que culminen la construcción de la unión política. Unión fiscal, unión bancaria, integración económica e integración política son los 4 objetivos determinantes. Junto a ellos, la política exterior común,
un Banco Central Europeo que proporcione financiación a las administraciones públicas y a las pymes, las políticas de cohesión, así como una política energética común o una política comunitaria de empleo juvenil, constituyen, a mi modo de ver, metas imprescindibles en la hoja de ruta europea, con el telón de fondo de la superación del innegable déficit democrático de las instituciones de la Unión. Todo ello es necesario para completar el proceso de integración y de esta forma poder mantener a Europa en el concierto económico y político internacional con un papel protagonista. La alternativa será, si no, la irrelevancia en un mundo multipolar. Trabajar por esa nueva Europa es tarea de los gobiernos de los Estados miembros y del conjunto de la ciudadanía europea. Por eso el Gobierno de España debe implicarse a fondo en los objetivos a los que me he referido anteriormente. Y por eso también es imprescindible que se produzca un amplio acuerdo en nuestro país entre el Gobierno y la oposición para que la voz de España sea una, no solo para defender nuestros intereses nacionales, que por supuesto, sino sobre todo para defender esa Europa más fuerte y unida. Aunque a veces cueste trabajo, es necesario convencer a nuestra opinión pública no solo de que no existe contradicción siempre entre los intereses españoles y los europeos, sino de que nuestro interés común como españoles es justamente la apuesta europea. En Andalucía, las consecuencias de la crisis se han visto acentuadas porque a las causas generales se han añadido unos efectos demoledores del colapso de la burbuja inmobiliaria. Debemos sacar conclusiones de todo lo sucedido y de los efectos que están provocando las medidas de respuesta a la crisis, las medidas restrictivas de respuesta a la crisis. Es necesario extender la conciencia de que las decisiones que tomemos hoy van a influir en la evolución de nuestra sociedad en las próximas décadas. Tenemos que ser conscientes de que si dilapidamos los logros sociales que hemos conseguido con el esfuerzo sostenido de generaciones, no lograremos recuperarlos fácilmente y ello, además, lastrará gravemente nuestras posibilidades de crecimiento económico y de bienestar en el futuro. Es cierto que las exigencias del momento reclaman saltos cualitativos en nuestras maneras de producir, reformas para ampliar la apertura al exterior de nuestras empresas, optimizar el aprovechamiento de nuestros recursos y apostar decididamente por la innovación y la educación. Pero lo que sucede, señoras y señores, es que el exclusivo empeño en la reducción del déficit público y la demonización del gasto de las administraciones públicas no está dando resultados. Sin medidas de estímulo a la inversión, a la reactivación económica y al empleo, la situación no mejorará por sí sola. Y si lo hiciera, en el medio y largo plazo, empujada por nuestro propio entorno económico, la sociedad que nos encontraríamos al final sería una sociedad mucho más fracturada, con menos grado de cohesión social y con una pérdida de confianza en extensos sectores de la población. Estamos ahora decidiendo qué Europa, qué España, qué Andalucía vamos a definir para el nuevo mundo global que surgirá al final de la salida de la crisis. Por ello no podemos quedarnos quietos, esperando que otros decidan nuestro papel en ese escenario. Tenemos que actuar de manera proactiva, proponiendo alternativas y señalando y marcando nuestra propia estrategia. Esa estrategia pasa, en mi criterio, por los siguientes requisitos para retomar la senda de progreso de forma sostenible. En primer lugar, la recuperación económica y del empleo. Señoras y señores, ¿no piensan que es indecente que en Europa entidades bancarias y algunos países capten capital del Banco Central Europeo o en el mercado financiero al 1% y compren deuda pública española a más del 6%? Si el Banco Central Europeo actuara como la Reserva Federal de Estados Unidos o como el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, los tipos de la deuda española podrían estar en torno al 2,5%. Esto supondría rebajar considerablemente los 39.000 millones para pago de intereses de la deuda asignados en el presupuesto del año que viene y podríamos ahorrar en torno a 16.000 millones sin ese diferencial en la prima de riesgo, lo que permitiría aplicarlos a planes y políticas activas de creación de empleo, por poner un ejemplo. Por ello, la demanda que el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, como defensor también de los intereses de España en el seno de la Unión Europea, debe centrarse en exigir, junto a los demás países presionados por la prima de riesgo, el fin de esta sangría abusiva que sufre nuestra economía en los mercados de deuda. Y para ello debe contar con el apoyo de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas españolas, porque esa es una tarea fundamental para el futuro de nuestra nación.
En segundo lugar, lealtad y cooperación entre las instituciones, respeto al propio marco institucional. Y eso significa acabar con el enfrentamiento sistemático, significa acabar con que se extiendan sospechas un día sí y otro también sobre la solvencia financiera de la Junta de Andalucía, con afirmar que las comunidades autónomas son un problema político y financiero para nuestro país. Afortunadamente, hoy puedo decir que hay motivos para pensar que esa situación ha empezado a cambiar. Ojalá sea así y que el camino emprendido en la reciente conferencia de presidentes de comunidades autónomas se consolide y sea lo habitual y no lo excepcional. En tercer lugar, el mantenimiento de la cohesión social. La quiebra de la cohesión social entre el norte y el sur o dentro de cada uno de nuestros países, ese proceso de dualización social y destrucción de la clase media incapacitaría una salida solvente de la crisis en el nuevo escenario de reordenación multipolar. El mantenimiento de la cohesión social pasa necesariamente por un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sociales sobre la educación, la sanidad y las pensiones. A continuación, la transparencia en la gestión política y en la asignación y gestión de los recursos económicos. La crisis redimensiona la exigencia social de transparencia y la actitud ética a todos los niveles. Eso implica tolerancia cero para la corrupción política. Hay que extender esa exigencia también a la economía sumergida, al fraude fiscal, a la gestión irresponsable o especulativa en el sector financiero y al fraude social también. Una sociedad democrática madura precisa honestidad económica y fiscal, individual, empresarial, colectiva y en las administraciones públicas. Hay también que fomentar la participación democrática activa y continuada de los ciudadanos en las grandes decisiones políticas, más y mejor democracia, y de eso hablaré a continuación. Hay también que apostar por invertir en educación e investigación, la apuesta más rentable por la cohesión social y la competitividad. Está sobradamente demostrado a lo largo de la historia que las sociedades que invierten en formación e investigación son las más cohesionadas socialmente y consiguen los avances y desarrollos más sólidos y sostenibles. Ante este panorama, lo primero que debemos proclamar es que la tarea, ingente donde las haya, requiere el empuje y el protagonismo de todas las instituciones y de los responsables públicos, de las organizaciones sociales y cívicas, de los partidos políticos, por supuesto, de los agentes económicos y sociales, de los medios de comunicación también y del conjunto de la ciudadanía. Y si todo ello se puede hacer a través de un gran pacto, mejor. Además, se requiere un objetivo claro para toda la sociedad, una meta enunciada, debatida y acordada a lo largo de un amplio proceso social de participación de la propia ciudadanía que culmine a través de un acuerdo entre sus legítimos representantes, para lo que resulta imprescindible la confianza de todos y todas en la aceptación de unas reglas de juego comunes. En definitiva, a todo eso podríamos llamarlo que lo que hace falta es liderazgo político y social. Y en este ámbito de la confianza, me parece que una de las claves está justamente en la crisis de confianza en la política. Mientras la ciudadanía interiorice más profundamente su desconfianza hacia la política, más despejado quedará el terreno para que quienes no han sido elegidos democráticamente ni tienen que dar cuentas de sus actos sean quienes de verdad decidan sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es fundamental un permanente ejercicio de pedagogía política para explicar y ayudar a discernir lo esencial de lo accesorio. Aquí me permitirán una llamada de atención y de responsabilidad a los medios de comunicación, que expresan sin duda el pluralismo social, y tiene que ser así, pero que también deben de colaborar, huyendo de simplificaciones y generalizaciones, al valorar las políticas de los gobiernos y las actuaciones de los políticos. Todo ello comporta un giro en la dinámica actual. Frente a la resignación ante los mercados y su poder para dirigir la economía, para poner y quitar gobiernos en países democráticos, para decidir sobre la exclusión social y la pobreza de millones de ciudadanos, hay que recuperar la vuelta de la democracia, de la política democrática, al centro, al núcleo de las decisiones.
Soy plenamente consciente de que existe un descrédito o desapego de la política, de que, según los estudios de opinión, algunos de ellos muy recientes, la política y los políticos ocupamos el tercer puesto entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Pero precisamente por ello me parece absolutamente esencial y prioritario acometer la recuperación de la confianza y la credibilidad de la política. Sin esa recuperación, lo afirmo con pleno convencimiento, no habrá recuperación económica sostenible socialmente. Habrá otra cosa, pero no una recuperación sostenible socialmente, insisto. Les he dicho antes que es necesaria la implicación de las instituciones y del conjunto de la ciudadanía en esa tarea. Y quiero decirles que, como presidente del Parlamento de Andalucía, me propongo contribuir a ello. Se ha dicho 1000 veces que el Parlamento, lo ha dicho en sus palabras el primer presidente, es el centro de la vida política de una sociedad. Pues bien, juguemos ese papel de mediocentro, por decirlo en términos futbolísticos, y juguémoslo a fondo, con dos metas muy claras. La primera, favorecer la recuperación de la confianza y fomentar la participación democrática. Para ello, seré firme y beligerante en la defensa del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de los avances históricos conseguidos en nuestra comunidad durante la andadura autonómica. Lo haré porque estoy persuadido de que el Estatuto es nuestro más firme baluarte para resistir los embates de la tempestad que nos azota. No se trata, no crean, de aferrarse al Estatuto como si fuera un libro sagrado, porque el Estatuto, como la Constitución, representa un consenso político y social que nos marca el camino y el umbral de esfuerzo colectivo al que me refiero. Las dificultades del presente, la grave situación de miles de familias andaluzas no pueden hacernos olvidar que hemos construido en estos 30 años, con el esfuerzo de todos y todas, una sociedad incomparablemente más moderna, más justa, más culta, más preparada que la de entonces, que constituye esa sociedad que hemos construido la base de partida para encarar el futuro con confianza en nosotros mismos. Esa defensa del Estatuto de Autonomía debo enmarcarla en el papel de Andalucía en el proceso de construcción y desarrollo del Estado de las Autonomías, en nuestra permanente aportación responsable y solidaria al modelo territorial de España desde el 28 de febrero de 1980. Por eso, ahora que se cuestiona ese modelo, bien sea para desmontarlo o reducirlo a la mera descentralización administrativa, o bien sea para defender un desarrollo asimétrico y desigual, que incluso en algunos casos es tendencialmente independentista, desde Andalucía debemos apostar por un desarrollo consensuado que actualice el modelo territorial hacia un sistema de corte federal que potencie los mecanismos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí, que contemple la reforma del Senado para hacerlo de verdad una Cámara de representación territorial, que elimine duplicidades, que las hay, y asegure así la equidad como principio de solidaridad entre todos los españoles, con independencia del territorio en que habiten. Y todo ello, desde mi punto de vista, habrá que acompañarlo con la modernización y profundización de la democracia en Andalucía a través de una estrategia en el ámbito parlamentario de lo que se puede y se llamará Parlamento abierto. Parlamento abierto significa un sistema parlamentario que tiene una legitimidad de origen en las elecciones, sin duda, pero que mantiene e incrementa esa legitimidad en el ejercicio a través de la rendición permanente de cuentas ante la ciudadanía. Ello se basa en dos ideas: la transparencia y la participación. No podemos continuar con un parlamentarismo adecuado para una sociedad, la de hace casi 40 años, que ha cambiado sustancialmente y ya no es la misma. La cuestión, señoras y señores, no es si debemos reducir o no el número de diputados, ni tampoco si eliminamos las incompatibilidades de los diputados a través de la supresión de sus sueldos. Dicho de otra forma, la pérdida de confianza en la democracia parlamentaria, que es la democracia representativa constitucional, no es un asunto de cantidad, no es un asunto de números, sino de calidad. No se puede resolver con menos democracia, sino con mejor democracia. Hay multitud de experiencias de parlamentos en España y fuera de España que nos muestran formas para facilitar el acceso a la información y a la participación de los ciudadanos en la actividad parlamentaria. Entre ellas, son especialmente relevantes las que se derivan de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Pues bien, transparencia y participación, les decía. Y en ese terreno yo quiero celebrar que el Consejo de Gobierno haya anunciado ya su prioridad por traer al Parlamento 2 proyectos de ley que se me antojan fundamentales: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana e Institucional. Ambas deben ser piezas decisivas en esa estrategia de la que estoy hablando. Avanzar en transparencia es mejorar la relación entre la política y la ciudadanía, es impulsar la capacidad de adoptar medidas que potencien la práctica de un gobierno abierto, donde la participación y la colaboración son esenciales para ganar en democracia. Crearemos en el Parlamento un espacio en nuestra página web bajo el título «Cómo funciona», de carácter divulgativo para el público. Hagamos pedagogía política. Propondré también a los grupos parlamentarios que nuestro Parlamento se adhiera a la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria aprobada el pasado mes de agosto por organizaciones e instituciones de más de 53 países e impone exigencias en este terreno muy importantes a las instituciones parlamentarias. Quiero anunciarles también que tomaremos medidas para asegurar el conocimiento en tiempo real, no solo de las declaraciones de bienes, de actividades de los miembros del Parlamento y de sus retribuciones, como ya venimos haciendo, sino también de sus iniciativas, de su asistencia a las sesiones parlamentarias, del sentido y explicación de su voto, de sus intervenciones en pleno y comisión, así como de todo aquello que permita el conocimiento real de su actividad parlamentaria por parte de cualquier ciudadano o ciudadana. Lo haremos con una visión completa y dinámica, facilitando la información efectiva e individualizada de la actividad parlamentaria por parte de los ciudadanos mediante herramientas modernas, fáciles y ágiles, informando de manera continua 24 horas los 365 días del año y permitiendo el acceso y una comunicación del trabajo parlamentario que cumpla la vieja máxima de que la buena información debe responder a las 6 preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? En orden a la participación, serán necesarias iniciativas para abordar y ampliar la calidad de nuestro sistema representativo. Esa será la finalidad del anunciado proyecto de Ley de Participación Ciudadana e Institucional, en desarrollo del artículo 30 de nuestro Estatuto de Autonomía, que permitirá también regular las consultas populares distintas al referéndum, instrumentos tales como los plebiscitos, las encuestas, los procesos deliberantes sobre varias opciones u otros medios que en cualquier caso implicarían una mayor participación ciudadana que nos acercaría a las instituciones, a los ciudadanos y ciudadanas. Moviéndonos en el terreno estrictamente parlamentario, puedo decirles que en el día de ayer envié a los distintos portavoces el borrador de una propuesta de modificación del reglamento para dar cumplimiento a la modificación legislativa del final de la pasada legislatura con la creación y la puesta en marcha del escaño 110. La propuesta que les he enviado permitirá, en su caso, la intervención en pleno y comisión de los promotores de las iniciativas legislativas populares que cumplan los requisitos que la ley establece. Y ello, me parece, significará un paso importante en la vía de la participación de la que les vengo hablando. Propondré también a los grupos parlamentarios la apertura de un espacio en el que los ciudadanos y ciudadanas puedan emitir sus opiniones, valoraciones y propuestas en relación a cualquier iniciativa legislativa que se esté tramitando, lo que vendrá a incrementar la participación en esa tramitación que ya venían desarrollando las organizaciones e instituciones afectadas por las iniciativas legislativas. El paso siguiente, una vez efectuadas las reformas a las que me he referido anteriormente, deberá ser la apertura plena a la rendición de cuentas, a la monitorización que dicen los expertos de la actividad parlamentaria, a través del seguimiento continuado de la actividad de los parlamentarios. Si hoy es perfectamente posible en la comunidad educativa, gracias a las páginas web, a las plataformas digitales, que las familias sigan en tiempo real la asistencia y el rendimiento de los alumnos y alumnas, de las actividades, de los calendarios, de los programas en desarrollo, no se me ocurre qué podría impedir que en el Parlamento los ciudadanos pudieran hacer lo mismo. Por último, pero no menos importante a mi juicio, es necesaria una actividad permanente de divulgación y acercamiento del Parlamento, de su actividad y de su funcionamiento. De nada servirán la transparencia y la participación si los gobiernos no ejercen su liderazgo y capacidad de dirección sobre los mercados mediante más transparencia y más participación. Sería ingenuo pensar que el Parlamento, con medidas como las que les he expuesto, por sí solo
podría vencer este reto. Hace falta, por el contrario, un impulso conjunto de toda la sociedad, un impulso de más transparencia y de más participación, para recuperar la confianza en la política y en las instituciones, porque solo con ellas y con una ciudadanía activamente comprometida se podrá cambiar el rumbo actual para continuar haciendo posible un nuevo estado del bienestar en el futuro. Ante esta situación, todos y todas debemos implicarnos, asumir nuestras propias responsabilidades y por ello yo propongo que el Parlamento lo haga también. Estas son las reflexiones que he querido compartir con todos ustedes esta mañana, pero sin duda habrá aportaciones que puedan producirse en el coloquio y habrá también ideas y propuestas que les invito a compartir conmigo por los medios que estimen más convenientes para hacer más fácil y mejor el trabajo que a todos y a todas nos toca en esta hora y que a mí, sinceramente, me parece apasionante. Ayudar a mejorar nuestro sistema político para mejorar la vida de nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues verá que tenemos muchísimas preguntas. Yo voy a ir trasladándoselas. Alicia Maura dice, usted se comprometió ayer a que el Parlamento andaluz ayudará a los ayuntamientos andaluces a superar las dificultades financieras que atraviesan y le pregunta si realmente cuentan ustedes con recursos para que esto no sea simplemente una declaración de intenciones. También le pregunta qué piensa de la propuesta del presidente del Partido Popular Andaluz para que la Junta de Andalucía ponga a cero el contador de su deuda con los ayuntamientos, es decir, que les pague. Bueno, yo tengo que decir que lo que yo ayer ofrecí en el Ayuntamiento de Lucena fue no el compromiso de resolver la situación financiera de los ayuntamientos, porque no soy yo tan pretencioso, el presidente del Parlamento no tiene en sus manos ese poder, ojalá, digo ojalá porque sería que lo tiene alguien y por lo tanto lo podría llevar a cabo. Lo que le ofrecí fue la colaboración institucional, el respaldo institucional y, por supuesto, me comprometí a trasladar al Gobierno esa sensación que existe en el Ayuntamiento de Lucena, como en tantos otros ayuntamientos andaluces, en relación a su situación financiera, que hoy, no nos engañemos, es sobre todo una situación de falta de ingresos en todas las administraciones públicas y, consiguientemente, la crisis que tienen los ayuntamientos es la misma que tiene la propia Junta de Andalucía, que acaba de tener que solicitar su inclusión en el fondo, en el FLA y el pago de 1.000 millones de anticipo de tesorería. En relación a la deuda de los ayuntamientos, me parece que el sentido de mi respuesta es el mismo. No está en las manos del presidente del Parlamento el pago de esa deuda, pero desde luego yo estoy convencido que los acuerdos que se han alcanzado con el Gobierno central en los últimos días van a favorecer una mayor fluidez y un mayor alivio de la presión de tesorería y, por lo tanto, que se podrán ir dando lugar a esos pagos con mayor urgencia que venían siendo hasta ahora. Benito Fernández, de Andalucía Crítica, dice: los ciudadanos cada vez confían menos en los políticos. Ante esta tesitura, ¿no cree que sería necesario una reforma electoral? ¿Qué opina de la propuesta de Cospedal de reducir el número de diputados o de quitarles el sueldo? María Jesús Azor, creo, de la Asociación de Prensa Sevillana, dice: ¿qué opina sobre la eliminación de los sueldos a los diputados autonómicos, como hacen en otras comunidades autónomas? Una de las razones que dan es que trabajan menos que los diputados del Congreso. ¿Hay algunas medidas de recortes en el Parlamento andaluz en este sentido? También le pregunta Benito Caetano sobre cuál es su opinión y sus propuestas para aumentar la conexión entre el Parlamento y los ciudadanos, que parece que está rota. Y, finalmente, le preguntan qué opinión le merecen las listas abiertas para la representación parlamentaria. Bien. Bueno, hay dos tipos de preguntas. Una son reforma electoral, listas abiertas, que tienen mucho que ver, me imagino, en la mente de quienes la han formulado. Bueno, yo diré que yo no soy ningún convencido de que los problemas de crisis política que tenemos, que no solo es el de la desconfianza hacia la política, hay más elementos de crisis política en nuestra sociedad, pero, en fin,
el de la poca confianza o el descenso de la confianza de los ciudadanos en las políticas o en la política, yo no creo que se pueda resolver fácilmente con el sistema electoral, porque probablemente ahí hay otras razones, que son también los propios partidos políticos y el propio funcionamiento de los partidos políticos. Es decir, que de nada serviría abrir las listas, que pasaran de ser cerradas y bloqueadas a ser abiertas, si nos encontramos con que la preferencia de un partido por un determinado candidato o candidata incluido en el orden abierto de la lista se manifestará en mayor apoyo, mayor respaldo y, por lo tanto, mayores oportunidades de salir elegido. Con lo cual, el problema no sería el de las listas abiertas o cerradas, sino el del funcionamiento democrático de los partidos, que yo creo que es el que hay que mejorar significativamente, abriéndolos mucho más a la sociedad y haciéndolos más flexibles también hacia el interior. Pero, en cualquier caso, yo no estoy en contra de la idea de las listas abiertas. Lo que digo es que no pongamos confianza mágica, no hay fórmulas mágicas. Nuestro sistema político arranca de una Constitución que después de más de 40 años de dictadura apuesta por unos partidos políticos que tienen un papel central en la vida parlamentaria, en la vida política, y esa apuesta tan firme que se comprendía y se justificaba entonces ha permitido que hayan tenido los partidos políticos quizás un funcionamiento excesivamente central, a lo mejor para lo que hoy la sociedad está demandando, pero no era lo que se demandaba la sociedad. Yo creo que hace falta ahí reformas, probablemente en la ley electoral también, más para mejorar la representatividad territorialmente hablando del voto, es decir, que el diputado o la diputada de una provincia muy poblada sale muchísimo más caro en términos de votos que el de una provincia menos poblada. Estoy hablando de las Cortes Generales, lógicamente, y me parece que por ahí podrían ir, pero desde luego los partidos políticos tienen también que reformarse, digamos, entre comillas, para el cumplimiento estricto del mandato constitucional, de que su funcionamiento interno sea plenamente democrático, ¿no? Y luego ya, en lo que se refiere a todos los temas relacionados con los diputados, los sueldos, yo creo que he dicho una frase muy clara en mi intervención, si hace falta lo diré más claramente. A mí me parece que la propuesta de la señora Cospedal es puramente demagógica, sinceramente lo digo como lo pienso, porque además creo que no serviría para nada. Es decir, solo serviría para que se puedan dedicar a la actividad política en el Parlamento de Castilla-La Mancha, pues los diputados y diputadas que puedan compatibilizar su actividad pública o privada. La pública me extrañaría, porque si cumplen la ley... Mire, yo fui senador en las Cortes Constituyentes y yo era catedrático de instituto en el Instituto de Montilla, provincia de Córdoba, ¿verdad? Y cada vez que yo tenía que ir a Madrid al Senado, imagínense lo que pasaba en mis clases, que se quedaban sin profesor. Sencillamente, porque entonces no había ni situación de servicios especiales o excedencia especial para los funcionarios públicos, ni nada por el estilo. Yo creo que nuestro sistema político es un sistema mejorable en muchas cosas, pero eliminar el sueldo de los diputados, a lo mejor lo que hay que hacer es exigir que trabajen más, allí donde trabajen poco, que no es nuestro caso. Pues yo también les quiero decir, yo asistí hace pocos días a la conferencia de presidentes de Parlamentos Autonómicos, para la elección del nuevo presidente de la COPREPA, que se llama la COPREPA. Y en esa reunión pude constatar, ya lo sabía, pero de viva voz, de boca de los presidentes, que hay muchos parlamentos autonómicos que su actividad es una sesión plenaria al mes de una tarde. Ese no es nuestro caso. Es decir, que, ojo, yo no sé si habrá circunstancias donde sea viable o posible el tema de una actividad tan baja desde el punto de vista parlamentario que pueda merecer o una reducción significativa de sueldo, etcétera. Pero el problema no es ese. El problema es que la supresión de sueldos comporta necesariamente la aniquilación del régimen de incompatibilidades. Y eso lo que significa es, repito, que puede haber en el Parlamento personas que efectivamente sus intereses o los que representen ellos corporativa o empresarialmente sean los que estén legislando directamente. Y eso me parece a mí que es un sistema que se daba en el siglo XIX, a principios del siglo XX, pero luego no a principios del siglo XXI, francamente. Yo considero que no lo es. Y respecto al tema de los sueldos, miren, yo puedo decirles otra cosa. Afirmar que van a dejar de cobrar sueldo y van a cobrar dietas, muchos de ustedes saben perfectamente, como yo, que eso puede tener consecuencias desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista del ahorro público a lo mejor no tiene casi ninguna, porque con pagarle unas dietas mucho más altas de las que venían cobrando, para que sigan cobrando lo mismo, pero bajo el concepto de dieta en lugar del concepto de retribución fija y periódica,
Lo que tiene es que además encima no tributarían Hacienda, con lo cual el resultado sería incluso peor para la colectividad. Yo lo pongo muy en duda, creo que no es una reforma, es una reforma posiblemente que se apunta, bueno, pues a un cierto clima que hay en sectores de la sociedad, que yo no niego, y que responde más a esa política que yo muchas veces he llamado, y lo diré como lo pienso, política tabernaria, que es la de ponerse en la barra de la taberna o del bar, diciendo esto lo arreglaba yo, esa expresión tan genuinamente tabernaria de esto lo arreglaba yo. Bueno, pues esto, a ese tipo de ciudadanía seguramente le habrá gustado mucho la propuesta de la señora Cospedal, pero yo me parece que es una propuesta absolutamente, digamos, no útil desde el punto de vista de los resultados, porque, por otro lado, si alguien piensa que la situación económico-financiera de la Comunidad de Castilla-La Mancha se va a arreglar con la eliminación de los sueldos de los diputados y diputadas, es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Jorge Vela le pregunta, señor presidente, si cree usted que, a falta de un pacto político, es necesario más que nunca en Andalucía y en España un pacto social y económico entre empresarios y sindicatos, y que para ello sería bueno que el presidente de la Junta convocara a los sindicatos y patronal andaluzas. Bueno, yo creo que el pacto, digamos, económico y social, la concertación social, que hasta ahora hemos venido denominando, está funcionando, está ahí y se deberá de continuar con ella. Yo creo que hace falta, además, también un pacto más amplio. O sea, yo considero que la situación requiere acuerdos, y eso no significa que todos nos confundamos con todos, ni significa que cada cual tenga que renunciar a sus legítimas posiciones políticas o sociales o ideológicas, no. Significa que vivimos un momento extraordinariamente grave y las noticias últimas no son precisamente halagüeñas. Por lo tanto, me parece que hoy es más urgente que ayer el que haya ese gran pacto donde deberían de participar, hablo de Andalucía, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, económicas, las organizaciones ciudadanas. Yo creo que hay que implicar al conjunto de la sociedad. De verdad, es que creo que todavía hay muchas personas que no se dan cuenta de la magnitud de la crisis que estamos pasando y de que nada va a volver a ser igual cuando salgamos de la crisis. Y el problema que es que hay que definir y ponerse de acuerdo en cómo queremos que sea Andalucía cuando salgamos de la crisis. ¿Qué Andalucía queremos? ¿Queremos una Andalucía con mayor cohesión social o con menos cohesión social? ¿Queremos una Andalucía con más capacidad de innovación, con menos capacidad de innovación? ¿Queremos una Andalucía con más capacidad de participación y de expresión del pluralismo de la sociedad o con menos? Eso es lo que tenemos que discutir. Ponernos de acuerdo en eso, yo creo que no debería ser tan difícil. Nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas y con el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales y ciudadanas en la reforma del Estatuto de Autonomía hace 5 años. Nos pusimos de acuerdo y parecía que no iba a ser posible y finalmente lo conseguimos. ¿Por qué no vamos a podernos poner de acuerdo en eso? Y además sería un efecto de movilización para la sociedad y de optimismo para la sociedad extraordinario. Piénsenlo. Y eso no significa renunciar, como digo, a las legítimas posiciones. De manera que yo, claro que sí, que creo que sería necesario y que habría que apostar fuertemente por ello. Amalia Pérez le pregunta si no cree usted que, frente a las amenazas independentistas, el Partido Popular y el PSOE deberían articular entre sí y con otras formaciones políticas un gran pacto de refundación del país, como aquellos pactos de la Moncloa a los que usted se refería en su intervención. Antonio Compadre dice, ¿está usted de acuerdo con don Antonio Ojeda, su presentador esta mañana en este acto, que en una entrevista con el diario El Mundo se ha manifestado partidario de una autonomía asimétrica? ¿Es realista pensar que Andalucía sería más que Castilla, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Respecto a la amenaza independentista, ¿no? Bueno, lo de la amenaza independentista ya expresa, ya es un juicio de valor por parte de quien lo formula, por supuesto, ¿no? Pero, en fin, hablemos en términos coloquiales para que todo el mundo se me entienda. Yo creo que frente a la situación que se ha creado no es muy distinta a la que hubo en su día con el Plan Ibarretxe. O sea, yo estoy convencido de que la hoja de ruta de Artur Mas es exactamente la misma de Ibarretxe, solo que, bueno, adornada más con el seny catalán y algunas cosas más, pero yo creo que el final es exactamente el mismo. El propósito es llegar a las Cortes Generales con una propuesta de pronunciamiento a través de la vía del referéndum de carácter soberanista, que ya en la tarde de ayer rechazaron las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, por la mayoría de PP, PSOE más UPyD,
y que me parece que las posiciones ahí están muy claras por parte de las dos fuerzas políticas mayoritarias. Yo creo que no hace falta reforzar ningún pacto mayor para hacer frente a esa situación, porque la firmeza de las dos grandes formaciones está clara. Creo que sí debe ser, y sí sería conveniente, y lo he apuntado en mi intervención, que diéramos algún paso, y eso me sirve para contestar también a la otra pregunta, diéramos algún paso en la dirección. Miren, deberíamos de ser capaces de estos debates quitarles la carga, digamos, de las palabras, porque es que si no es muy difícil. O sea, yo comprendo que cuando alguien habla de un modelo federal, de Estado federal, hay a quienes seguramente se le revuelve algo dentro, porque esté pensando en un pasado histórico de federalismo catalanista de finales del 19 y tal, ¿no? Es que hoy hablar de un modelo de corte o de tipo federal es prácticamente lo que tenemos en la Constitución y muy poquito más. Es prácticamente no se trata de más competencias ni menos competencias, se trata básicamente de dos ideas. Una, los mecanismos de cooperación, que son insuficientes. No puede ser que la Conferencia de Presidentes esta haya sido la quinta en 30 años. No puede ser. Tiene que haber mecanismos de cooperación ágiles y tiene que haber mecanismos de cooperación entre las comunidades y la Administración central y entre las comunidades entre sí. Y tiene que haber también, y ese es un paso muy importante y seguramente será muy difícil de alcanzar un acuerdo, pero estamos obligados a alcanzarlo en materia fiscal. Es el federalismo fiscal. Alemania federal no parece que sea un Estado donde se hayan vuelto locos, ¿verdad? Y es un Estado federal, y es un Estado competitivo, y es un país moderno, y es, bueno, todo el mundo en estos momentos es perfectamente consciente de que es la clave de la solución de los problemas del euro, pasa por Alemania federal. Bueno, pues ahí está. No digo yo que tengamos que dar pasos en esa dirección de manera alocada, lo que digo es, ábrase un proceso de acuerdo, con un nivel de acuerdo similar al que tuvo la Constitución, porque si no, no serviría para nada. Tiene que haber un consenso tan amplio como el de la Constitución para avanzar en esa dirección. Y mientras se alcanza o no, lo que se pueden es dar pasos progresivos de agilizar e institucionalizar los mecanismos de cooperación que no están prohibidos por la Constitución, que son perfectamente posibles. Y lo que sí, desde luego, requiere reforma de la Constitución es del Senado. Pero es que ¿cuánto tiempo es mantenible una institución como el Senado, de la que yo me honro de haber pertenecido en 2 legislaturas, pero que en estos momentos los ciudadanos perciben que para lo único que sirve es para hacer una segunda lectura de las leyes que aprueba finalmente el Congreso de los Diputados? Bueno, ¿eso cuánto tiempo más es sostenible? Es decir, si la señora Cospedal ha planteado que hay que reducir el número de diputados, bueno, igual podría haber planteado que hay que eliminar el Senado, porque para lo que sirve, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer no es eliminarlo, sino darle de verdad su contenido de Cámara de Expresión Territorial, que hoy, desafortunadamente, no tiene y no cumple. Entonces, yo creo que por ahí es por donde se podría avanzar en ese terreno. Y por aclarar, y no escaparme de la pregunta, yo no sé lo que mi querido amigo y compañero Antonio Ojeda dijo en esa entrevista, que no pude leer, pero desde luego yo sí tengo muy claro que para mí no es aceptable un modelo en el que las diferencias entre las comunidades impliquen privilegios para ninguna y discriminación para otras. Si eso se le llama simétrico, yo defiendo el modelo de corte federal simétrico. Si simetría se interpreta en el sentido de homogeneidad absoluta, pues mire, no, claro que no. Entre otras cosas porque hay comunidades que tienen peculiaridades lingüísticas reconocidas por la Constitución. Lo mismo que hay otras que tienen peculiaridades fiscales reconocidas por la Constitución. Es decir, el problema de lo que pide Cataluña del pacto fiscal no es que eso no sea posible, claro que es posible, pero es posible si es dentro de la Constitución, y la Constitución solo establece ese privilegio fiscal para 2 comunidades autónomas históricas, que son País Vasco y Navarra, por los fueros, y no para Cataluña. Cataluña tiene otras peculiaridades, por ejemplo, en derecho civil, que no tenemos en Andalucía, porque están reconocidas y amparadas por la Constitución. Luego, todo lo que sea dentro de la Constitución o con un consenso similar al que se hizo para aprobar la Constitución, pongámoslo sobre la mesa y debatámoslo. Federalismo asimétrico, mi opinión es absolutamente en contra. Modelo de corte federal avanzando en esa dirección, mantenimiento del principio de igualdad entre todos los españoles y que la diferencia no sirva de sustento para ninguna discriminación,
Ese, por supuesto, es mi postura. Arturo San José le pregunta, señor presidente, si cabe la monarquía en el nuevo modelo que usted propone para el futuro. La monarquía, claro, claro que cabe. La monarquía, en principio, es tan posible en un sistema de profundización democrática del sistema representativo, porque yo lo que estoy defendiendo no es la sustitución de la democracia representativa por otro tipo de democracia. Yo en eso digo, como decía, y era una personalidad mucho más importante que yo, por supuesto, Norberto Bobbio, democracia no es más que una, que es la democracia representativa, que es la democracia parlamentaria. Todo lo demás son inventos. Lo demás, los calificativos de democracia popular, orgánica, etcétera, todo eso son gaitas. Todo eso son fraudes, en definitiva, a la ciudadanía. No hay más democracia, hoy por hoy. No digo yo que sea la mejor, es la menos mala, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la monarquía cabe perfectamente en una democracia avanzada como la que yo he intentado dibujar o apuntar, pero también cabe naturalmente cualquier otra opción distinta a la monarquía, siempre que se garanticen los principios a los que me he referido, ¿no? Carlos Cuberos le pregunta qué puede decirnos sobre la educación en Andalucía. ¿Qué cambios sobre la educación en Andalucía? ¿Qué cambios se deberían acometer en el sistema educativo andaluz para hacerlo más público, menos privado y más eficiente? Bueno, casi nada. Hablar de eso, casi nada, estando además aquí presente la consejera de Educación, a mí me parece casi una osadía, ¿no? Yo llevo mucho tiempo ya que no estoy encima de las cuestiones. Yo creo que básicamente, de todas formas, por no dejar sin contestar la pregunta, diría dos ideas, ¿no? Una primera, yo creo que es fundamental que ganemos la batalla de la confianza en el profesorado. Yo creo que el profesorado es una clave fundamental del funcionamiento de nuestro sistema educativo, en la mejora de su formación inicial, de su formación permanente, de los sistemas de reclutamiento, de selección del profesorado, de actualización. Me parece que es clave. Y, en segundo lugar, yo creo que es fundamental también la idea de profundizar en la autonomía de los centros. Yo creo que la autonomía de los centros es la clave, junto con el profesorado, de los sistemas educativos más avanzados del mundo y de Europa, y por lo tanto me parece que la autonomía de los centros es fundamental. Pero dicho eso, lo que tampoco podemos hacer es reformas pensadas solo en clave de dar respuesta y de buscar resultados estadísticos positivos en la aplicación de los informes PISA, porque los informes PISA tienen el valor que tienen, que es relativo. Lo que pasa es que mediáticamente se le ha dado un valor absoluto. Son valores relativos que además están cuestionados incluso por muchos expertos, y no españoles precisamente, sino en los Estados Unidos, en Europa del Norte, donde se cuestiona que ese tipo de indicadores son indicadores excesivamente mecánicos, estáticos, y no contemplan de verdad la interacción que se produce en el aula, la interacción que se produce entre el profesor y el alumno y el entorno. De manera que no abundo más porque me parece que no me corresponde a mí, pero yo creo que esos son los dos retos que tenemos en estos momentos más importantes y donde estaría la clave de la mejora de nuestro sistema educativo, que ya es un magnífico sistema educativo, dicho sea, y no por mí, porque yo estuve solo 4 años de consejero de educación, ha llovido mucho y se han hecho muchísimas mejores cosas de las que yo hice desde entonces, pero yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos del sistema educativo que tenemos. No vayamos a que con el bombardeo, ¿no?, del fracaso escolar, parece que es que tenemos un sistema educativo tirado por los suelos. Para nada, yo creo que tenemos un sistema educativo público, al menos yo lo digo, yo tengo mis 2 hijos, han estudiado, el mayor ya no lo está, el pequeño todavía lo está, en un instituto público de un pueblo de Sevilla, y puedo decirles que me siento muy satisfecho como padre de la calidad que se imparte en ese centro, y por lo tanto me parece que esa es la vía. Por cierto, la consejera tiene esta tribuna a su disposición para explicar sus propuestas. Nati Ortiz, de Canal Sur Radio, y esta es la última pregunta, quiere saber ¿para cuándo el escaño 110? ¿Habrá límites en el contenido de las propuestas de los ciudadanos? Bueno, lo he anunciado yo. El escaño 110 en estos momentos está ya en manos de los grupos parlamentarios, porque el presidente del Parlamento, no se crean ustedes que manda nada. El presidente del Parlamento es una figura, manda cuando se sienta allí y tiene, como yo le llamo, el botón mágico, ¿no?, que le quita la palabra a los intervinientes cuando se pasan de tiempo, y es el que marca los tiempos, el que llama al orden, llama a la cuestión. Por cierto, que lo de llamar a la cuestión a un diputado o diputada no es ningún desdoro para nadie, lo digo porque alguna vez que lo he hecho parece que está uno... Es que es algo que está en la lógica parlamentaria, esas intervenciones de donde uno empieza a hablar de Roma y termina hablando de
de la China, pues bueno, hay que llevarla. El presidente del Parlamento no manda tanto, son los grupos parlamentarios. El Parlamento son los grupos parlamentarios, está claro. Por lo tanto, ahora mismo el escaño 110 ya tienen una propuesta a los grupos, que yo además personalmente les voy a plantear a los portavoces que se pueda tramitar, si están de acuerdo en la redacción o con el texto que finalmente acuerden entre ellos, que se pueda tramitar por lectura única, de tal manera que se pudiera aplicar inmediatamente. Las materias sobre las que versarán las iniciativas legislativas las ha marcado la ley. Es decir, que eso no lo hace el reglamento del Parlamento. El reglamento del Parlamento, lo que hace es sencillamente introducir la figura del escaño 110. Tendremos que pensar incluso físicamente en dónde podrán ocupar el escaño los intervinientes y, sobre todo, el gran paso cualitativo es que quienes promuevan una iniciativa legislativa popular, que se ha rebajado el dintel, el límite mínimo de firmas, y las materias se han ampliado también ligeramente, van a poder intervenir defendiendo su posición en igualdad de condiciones con un diputado o diputada. Me parece que ese es el paso cualitativo importante. En una comunidad como la nuestra, conseguir varias decenas de miles de firmas para una iniciativa legislativa popular no es tan imposible y, por lo tanto, yo estoy convencido que vamos a tener iniciativas legislativas populares interesantes, positivas, que se van a debatir y que van a poder intervenir en pleno y en comisión. Y, por lo tanto, que eso va a significar un cambio de perspectiva que vamos a tener los diputados y diputadas en esta legislatura, y estoy convencido que en los próximos meses. Muchas gracias, presidente. Don Felipe Pulido, delegado general de Cajasol, La Caixa en Sevilla, despedirá el acto. Estimado presidente del Parlamento de Andalucía, estimado presidente del Foro Nueva Economía, estimado Antonio, expresidente del Parlamento, consejera, consejero del Gobierno andaluz, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar al presidente del Parlamento de Andalucía, don Manuel Gracia, su intervención en el Foro Nueva Economía, Tribuna de Andalucía. Quiero agradecer también muy especialmente a José Luis Rodríguez, como presidente de este foro, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. La participación de CaixaBank en este foro refleja, sin duda, nuestra firme apuesta como entidad financiera por el desarrollo y la promoción del diálogo en nuestra comunidad autónoma. Sin duda, este tipo de encuentros contribuye a crear opinión, a generar intercambio de ideas, a proporcionar a la sociedad algunas claves necesarias para impulsar el desarrollo y el progreso social. CaixaBank quiere estar presente en el núcleo de la sociedad andaluza, en el centro de la toma de decisiones que faciliten y fomenten la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a dar un paso hacia adelante de la salida de la crisis. Como entidad financiera referente, somos conscientes de las dificultades que atraviesan en este momento las empresas, los particulares, las instituciones, los trabajadores, las entidades sociales y un largo etcétera. Por ello, desde esta tribuna, quiero poner de manifiesto que CaixaBank seguirá manteniendo aún más en este momento una gran implicación en el territorio andaluz, prestando apoyo a nuestros clientes a través de su amplia red de oficinas y atendiendo a numerosos colectivos a través de nuestra obra social, el alma de la Caixa, verdadera columna vertebral de nuestra actividad diaria. Reitero mi agradecimiento al presidente del Parlamento de Andalucía por su notable aportación en este encuentro y a todos los que hoy nos acompañan con su asistencia. Gracias a todos.